Bien, seguimos en Historia de los Medios, clase 3, video 2. Bueno, vamos a continuar, vamos a terminar con algunos conceptos. Habíamos quedado que vamos a continuar hablando sobre lo que fue el centenario, más concretamente nuestra tercera generación de intelectuales. Hablamos del 37, la del 80 y la tercera es esta, la del centenario. Primero vamos a hablar un poquito acerca de algunas características, algunas cuestiones que sucedieron durante esa década que va de 1900 a 1910, siendo 1910 el primer centenario y que va a dar nombre a esta generación de intelectuales y escritores de entonces. Bien, esa primera década del siglo XX fue una década bastante convulsionada. O sea, por un lado fue, y lo sabemos, es algo que hemos escuchado siempre, el crecimiento económico de la época, la riqueza del país en aquella época, ¿no? Que era la quinta potencia del mundo, el granero del mundo, un enorme crecimiento económico que se traducía en tener una capital, en Buenos Aires, que era una ciudad muy moderna, sí, para la época. Fue una de las primeras ciudades del mundo en tener una red subterránea, en tener telefonía. Incluso fue una ciudad, una de las primeras ciudades en tener bastantes automóviles. Cuando vino el automóvil en principio del siglo XX, estamos hablando de 1910, 1920, ¿sí? Buenos Aires era una ciudad que tenía cierta cantidad de automóviles y no todas las ciudades del mundo podían decir lo mismo. Entonces, bueno, era una ciudad muy moderna, pujante, el país era rico, pujante, exportaba muchísimo grano, era el principal exportador de trigo del mundo. Bien, una serie de cosas sumamente positivas. Sin embargo, también fue una década muy convulsionada, con muchos conflictos, con muchos problemas, que eso tal vez esté menos registrado en lo que es la memoria colectiva de esa época. Hubo, además de, por ejemplo, una huelga muy fuerte en 1901, ¿sí? O sea, hubo muchas huelgas, ¿no? 1901 fue una huelga fuertísima del transporte, o sea, de ferroviarios y portuarios, ¿sí? Organizada por la FOA, Federación Obrera Argentina, compuesta por socialistas y anarquistas. El ala anarquista triunfa en la decisión de realizar esta huelga, que fue muy fuerte, y va a causar que el gobierno sancione una ley llamada la Ley de Residencia o Miguel Cané en 1902, que es una ley anticonstitucional que establecía que cualquier persona, cualquier inmigrante que fuera sospechoso de actividades sediciosas contra el gobierno podía ser arrestado y deportado sin juicio previo. Entonces, bueno, a partir de ahí hubo una serie de racias, ¿no? Se arrestaban inmigrantes anarquistas mayoritariamente, que eran deportados de vuelta a sus países de origen. Bien, entonces tenían el problema de las huelgas, las revoluciones radicales, y la última fue en 1905. En 1907 hubo una huelga de inquilinos, porque al igual que hoy día en las grandes ciudades, sobre todo Buenos Aires, era un problema el tema de la vivienda escaseaba, entonces los inquilinos, los que alquilaban, que vivían en conventillos, no podían muchas veces afrontar el costo del alquiler de la habitación ¿no? que alquilaban en un conventillo. Entonces hubo esta huelga de inquilinos en 1907, muy fuerte, en Buenos Aires, en Rosario, en Bahía Blanca. En 1909, huelgas en los talleres metalúrgicos de Krieger-Bacena,
que produjeron grandes revueltas con represión policial muy fuerte y que derivó en el asesinato del jefe de la policía porteña, Ramón Falcón, a manos de un chico, un adolescente anarquista, Simón Radovisky, que se salvó de ser fusilado porque era menor de edad, tenía 17 años, este chico que asesinó a Ramón Falcón. Bien, al coronel Ramón Falcón a cargo de las fuerzas de seguridad que reprimieron violentamente esas huelgas. Bien, 1912 ya estamos hablando del año en que se sancionó la ley electoral Roque Sáenz Peña. 1912 sucede una revuelta de arrendatarios en la provincia de Santa Fe, el grito de Alcorta, ¿sí? Que también fue bastante violenta. Los arrendatarios, en otras palabras, los chacareros que alquilaban los campos que ellos trabajaban, chacras que trabajaban, se negaban a pagar los elevados arriendos que exigían los dueños de esas propiedades. Bien, entonces estamos hablando de una década convulsionada, incluso en 1910, el año del centenario, otro anarquista colocó una bomba en el Teatro Colón que explotó en plena función, causando heridos. Por suerte no hubo muertos. Pero bueno, era como que pasaban muchas cosas. Hoy le decía a los chicos a la mañana, cuando les hablaba de las huelgas en los talleres Krieger-Bacena, que culminan con el asesinato de Ramón Falcón. Imagínense ustedes si hoy día en alguna empresa, algún lugar de la capital federal o de sus alrededores, surja una revuelta tremenda, que sea reprimida, que haya muertos y que después sea asesinado el ministro o ministra de seguridad en esas revueltas, ¿no? Imagínense lo que sería traumático, aparecería en los diarios, en todos los portales, y sería algo traumático, ¿sí? Así que imaginen ese escenario, ¿sí? 1910, cómo eso pudo haber caído. Por un lado, el país le iba bárbaro, había muchísimo crecimiento, era un país inmensamente rico, muy moderno, pero por otro sucedían estas cosas que eran traumáticas, que causaban mucho impacto, ¿sí? Entonces, esta era un poquito la situación que había en torno al centenario. Se llega a 1910 con estos claros y oscuros. Y había en la clase dirigente un poco una sensación de ¿no? de estar desorientados. Y esto afectaba también a los intelectuales, a este grupo de intelectuales llamados la generación del centenario, que estaban, o sea, todo esto sucedía porque había además en un contexto de inmigración. En la ciudad de Buenos Aires la mayoría de la gente no había nacido en Buenos Aires, ¿sí? Era extranjera, era inmigrante. Estamos hablando de 1905, 1907, ¿sí? Estos momentos de revoluciones y revueltas, y 1910. Entonces llegamos al centenario con esta situación. Y había en esta generación de intelectuales una especie de pregunta acerca del ser nacional. ¿Quién era el verdadero argentino en este contexto de tantos extranjeros, tal cantidad de extranjeros que se podía caminar por la calle de Buenos Aires cuadra tras cuadra tras cuadra y no escuchar a nadie hablando en castellano, ¿sí? Entonces, esta sensación de ¿quiénes son los argentinos? ¿Dónde están los argentinos? ¿Sí? ¿Quiénes son? Entonces, lo que caracteriza a la generación de centenario es una búsqueda del ser nacional, una reflexión acerca de la identidad argentina en este contexto. Y vamos a tener
tres propuestas de parte de esta generación de intelectuales, tres formas, tres deseos con respecto a esa identidad. Les voy a decir algunos nombres de esta generación de intelectuales y después estas tres propuestas o deseos con respecto a la identidad argentina. Bueno, tenemos a Manuel Gálvez, Leopoldo Lugones, Ricardo Rojas, Evaristo Carriego, Baldomero Fernández Moreno, Ricardo Guiraldes. ¿Sí? Estos son algunos de los nombres de esta llamada generación del centenario. ¿Cómo veía ellos lo que proponen o lo que los caracteriza? Es una especie de intento de regreso al pasado o a los orígenes o a las raíces para encontrar a ese ser nacional que parecía estar perdido, desdibujado en esta marea de inmigración. En el caso de Manuel Gálvez, que él era hispanófilo, ¿no? Proponía con una especie de regreso a las raíces hispánicas, a las raíces hispanas de nuestras tierras. ¿Sí? Él fue historiador, también fue el biógrafo de Hipólito Yrigoyen, y su propuesta era una especie de regreso a la colonia, ¿sí? O a las raíces españolas de nuestro país, que fueron muy anteriores al aluvión de la inmigración europea. En el caso de Leopoldo Lugones, él escribió La Guerra Gaucha, también la historia de Sarmiento. En el caso de Leopoldo Lugones, él propone una revalorización de la figura del gaucho. En otras palabras, un regreso o una búsqueda de todo lo criollo, ¿sí? Pero sobre todo una revalorización del gaucho, en especial el Martín Fierro, ¿sí? Martín Fierro de José Hernández, cuyo autor fue José Hernández. Previo a esto, previo a José Hernández, la figura del gaucho no era una figura positiva, ¿sí? En la cultura dominante de la época. El gaucho era considerado un ser medio como malevo, medio delincuente, al margen de la ley, ¿sí? Era un problema. A partir de esta revalorización del Martín Fierro de José Hernández, el gaucho queda inscripto en nuestra cultura como una figura positiva, mitológica, heroica, ¿no? Llena de buenas cualidades. Entonces eso es, por el lado de Leopoldo Lugones, una propuesta de buscar la mezcla, ¿sí? O lo autóctono o lo particular, lo argentino, que sería el gaucho. En el caso de Ricardo Rojas, él propone una mirada indigenista. ¿Sí? Ricardo Rojas escribió El Santo de la Espada, ¿sí? Era muy nacionalista y él lo que quería era incluir en la identidad argentina a la beta indigenista, ¿sí? Como diciendo, los verdaderos argentinos finalmente son los primeros que estuvieron aquí. Bien, entonces esto es la generación del centenario, ¿sí? Una generación preocupada por la identidad del ser nacional, en el contexto que ya les expliqué previamente. Donde publicaba esta generación, tenían una revista, escribían en una revista literaria que se llamaba Nosotros, ¿sí? Un nombre que ya el nombre nos explica un poco cuáles eran las preocupaciones de quienes escribían aquí. La revista literaria Nosotros se publicó entre 1907 y 1934 y fue fundada por dos personas que irónicamente tenían apellidos inmigrantes, que eran Alfredo Bianchi y Roberto Giusti, dos italianos. Pero bueno, esa es la ironía de esta revista
nosotros, tan preocupada por la identidad argentina. Bien, esto era lo que les quería comentar con respecto a la generación del centenario, qué cosas los caracterizaba. Ya estamos hablando de escritores. Las generaciones previas, 37 y 80, fueron hombres públicos, ¿sí? Hombres muy importantes, hombres públicos. Aquí estamos hablando más de intelectuales o historiadores o personas dedicadas al mundo de las letras de manera más exclusiva. Ya no estamos hablando de grandes estadistas ¿no? O personas que hayan ayudado a cimentar las instituciones básicas de nuestro país. Vamos a ir ahora rápidamente, para terminar la clase de hoy, vamos a hablar sobre las posturas del diario La Nación en el centenario, o sea, alrededor de 1910, con respecto a determinadas cuestiones vigentes en la época, en ese momento. En un diario tenía una postura mayoritariamente progresista con respecto al advenimiento inminente de un sistema democrático o de la democratización del sistema electoral, ¿sí? Tenía una posición optimista con respecto a esta cuestión y además deseosos. El diario estaba de acuerdo y había como un entusiasmo en los editoriales del diario con respecto a este cambio que se avecinaba. Estaba en una posición más avanzada o más progresista que los sectores empresarios o los sectores políticos que estaban en el poder en ese momento, que aún no ocupaban el poder. Entonces, con respecto al proceso eleccionario, había una postura más bien favorable de parte del diario La Nación con respecto a este tema, ¿sí? Además, desde sus editoriales, desde sus columnas editoriales, atacaba al clientelismo presente en el gobierno, criticaba la corrupción estatal y constantemente le recordaba al nuevo presidente, electo en 1910, Roque Sáenz Peña, le recordaba constantemente y le presionaba con respecto a la promesa de modernizar el sistema electoral. En cuanto a los partidos políticos, la Nación era bastante aperturista en cuanto a permitir que se expresen en sus columnas todo aquel que quisiera hacerlo, mientras que fuera una pluma de calidad. Por eso es que publicaron en La Nación plumas anarquistas como Giraldo o todos los socialistas como Juan B. Justo o Alfredo Palacios, en fin. Con respecto a los partidos políticos, opinaba con respecto a los radicales que, bueno, que no tenían un programa, una base programática clara, ¿sí? Con respecto a los socialistas, festejaban que obtengan diputados, que fue lo que sucedió en 1904, que Alfredo Palacios fue el primer diputado socialista por una reforma temporaria que hubo en ese momento en el sistema electoral que se derogó en 1905. Pero bueno, en 1904 hubo elecciones legislativas y Alfredo Palacios accedió a un escaño por parte del Partido Socialista. La Nación celebró eso. Lo que, de todas maneras, el Diario de la Nación no compartía la ideología socialista. Si bien celebraba que puedan acceder a escaños en el Congreso. ¿Qué pasaba? El socialismo bregaba por la ley de divorcio y también por la derogación del sistema de servicio militar obligatorio, cosas que La Nación, el Diario de la Nación, se oponía tanto a una ley de divorcio,
¿no? Estamos hablando de divorcios matrimoniales, ¿sí? Como también se oponía a la derogación del servicio militar obligatorio. Bien, con respecto al Partido Conservador, habíamos comentado hoy que en 1914 el Partido Conservador se divide, ¿sí?, en una ala tradicional que va a ser liderada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Marcelino Ugarte, y después otra parte que serían los demócratas progresistas, que serían el ala progresista del Partido Conservador, que ya no se sienten parte de ese espacio y entonces se abren y van a otro partido, que sería el Partido Demócrata Progresista, que fue el que fundó Lisandro Latorre. No sé si se acuerdan que habíamos comentado que Lisandro Latorre en un primer momento estuvo en la Unión Cívica, cuando comienza el Partido Radical, pero después se va y funda primero Libres del Sur, su primer partido, y mucho más adelante va a formar el Partido Demócrata Progresista, que es este partido del cual estoy comentando, que va a albergar a esta ala disidente del Partido Conservador. Bien, ¿quién va a ir a las elecciones de 1916? Va a ser el ala conservadora, o sea, los conservadores tradicionales, ¿sí? Y van a perder contra los radicales. Bien, con esto creo que ya podemos dar por finalizado la clase 3, ¿sí? Con lo que acabamos de comentar. Si tienen preguntas, dudas, escríbanme. Y bueno, será hasta la clase que viene. Con esto en realidad creo que ya concluimos lo que es la unidad 1. Faltaría tal vez comentarles tengo un par de PowerPoints subidos al campus, uno de los conventillos porteños y otro es de los palacios porteños. Pero tal vez les hable de esas dos cuestiones en otro video, o en algún otro momento tal vez podamos hacer otra conferencia Zoom y mostrarles esos PowerPoints en la conferencia. Bien, será hasta la próxima, chicos. Cuídense mucho.